En el año 1430, el 23 de marzo, en el pequeño poblado de Pont-à-Mousson, enclavado en las tierras orientales de la Galia, dentro de las posesiones ducales de Lotaringia, vio la luz una niña destinada a convertirse en una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia inglesa. A la infante se le dio el nombre de Margarita. Su linaje se remonta a la casa del duque Renato de Anjou, a quien el pueblo llamaba el Rey Bueno, y a Isabel de Lorena, hija y heredera del duque Carlos II de Lorena. Esta pequeña era la segunda de varios descendientes, y pocos habrían imaginado entonces que su nombre se grabaría en los anales como símbolo de una lucha encarnizada por el poder. El duque Renato, padre de Margarita, ostentaba una miríada de prestigiosos títulos: duque de Anjou, duque de Bar, duque de Lorena, duque de Calabria, conde de Provenza y de Piamonte, además de ser el rey titular de Nápoles, Sicilia y Jerusalén. Sin embargo, tras estas fastuosas dignidades, se ocultaba una dura realidad. La mayoría de sus dominios existían más en el papel que en la práctica, y su autoridad efectiva se limitaba a unas pocas provincias francesas. Sus infructuosos esfuerzos por expandir sus dominios y defender sus derechos al trono napolitano implicaron que Margarita pasara gran parte de su infancia en ausencia de su padre, quien se encontraba inmerso en campañas militares o bajo cautiverio. Fue así como la duquesa Isabel, madre de Margarita, una mujer de carácter resuelto y voluntad férrea, debió asumir la pesada carga de la administración del ducado y la crianza de sus hijos en solitario. Los primeros años de Margarita transcurrieron en Capua, una región cercana a Nápoles, parte del Reino de Sicilia. Allí, bajo el cálido abrazo del clima mediterráneo y la rica cultura italiana, la pequeña recibió una educación bajo la estricta tutela de su madre. La duquesa Isabel, empeñada en el desarrollo intelectual de su hija, contrató para tal fin a Antonio de la Salle, un erudito de renombre de la época. Margarita creció en un entorno donde las mujeres de temple firme no eran la excepción, sino la norma. Su abuela paterna, Yolanda de Aragón, gobernaba Anjou en nombre de su hijo, y su propia madre luchaba por los derechos de su esposo, mantenido en prisión. Estos ejemplos forjaron el carácter de la futura reina de Inglaterra, demostrándole que una mujer podía y debía defender sus propios derechos y los de su familia. Desde temprana edad, Margarita desarrolló una predilección por dos pasatiempos que la acompañarían a lo largo de su vida: la caza y la lectura. La equitación, la persecución de la presa en los bosques, la emoción de la caza. Todo ello no era meramente el pasatiempo de una joven princesa, sino una preparación para el arduo futuro que le aguardaba. Los libros, por su parte, le abrían las puertas a los mundos de la historia, la política, las novelas de caballerías y la filosofía. Margarita recibió una formación poco común para una mujer de su tiempo, lo que más tarde le serviría para desenvolverse con destreza en el complejo universo de las intrigas cortesanas y las alianzas políticas. Incluso aquellos que más tarde se convertirían en sus adversarios reconocieron que, aun en los tiempos más sombríos de la guerra, Margarita exhibía una nobleza innegable y estaba dispuesta a negociar sus derechos y posesiones con quienquiera que pudiese auxiliarla en su causa. El siglo XV fue una época de profundas convulsiones para Europa. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia se acercaba a su fin, dejando tras de sí tierras devastadas y tesoros reales mermados en ambos reinos. Inglaterra, que hasta hacía poco tiempo controlaba importantes territorios en Francia, perdía rápidamente sus posesiones continentales ante el empuje de las tropas del rey francés Carlos VII, tío materno de Margarita. Fue en este preciso momento, cuando ambas partes anhelaban un respiro, cuando surgió la idea de un enlace dinástico que sellara un acuerdo de paz. La elección recayó sobre la joven Margarita de Anjou, sobrina de la reina francesa María de Anjou, esposa de Carlos VII. En el año 1444, cuando Margarita apenas contaba con 14 años, se iniciaron las negociaciones para su matrimonio con el rey inglés Enrique VI.
Esta alianza se vislumbraba como el medio para poner fin a décadas de derramamiento de sangre entre los dos reinos. El duque Renato, padre de Margarita, entabló conversaciones con la corona inglesa, buscando obtener un pacto vitalicio y una tregua de 20 años. Sin embargo, el precio de esta paz resultó ser elevado. Los ingleses debían ceder a Francia la región de Maine que controlaban, y el rey inglés se comprometía a renunciar a sus pretensiones sobre Anjou. Para la nobleza inglesa, que había luchado en Francia durante décadas, perdiendo hijos y hermanos, tales condiciones no representaban la paz, sino la rendición. No obstante, las negociaciones prosiguieron, y en 1445, Margarita, con 15 años, abandonó su hogar natal para dirigirse a Inglaterra, con el fin de convertirse en reina de una nación cuyo idioma desconocía, de costumbres que no comprendía y donde su llegada fue percibida por muchos como un símbolo de humillación nacional. La joven, educada en el refinamiento de la corte francesa, habituada al cálido clima del Mediterráneo, debía ahora adaptarse al severo clima de la brumosa Albión y a las aún más crudas realidades de la política inglesa. Su futuro esposo, el rey Enrique VI, la superaba en 8 años y reinaba nominalmente en Inglaterra desde hacía más de 2 décadas. No obstante, el carácter del hombre con el que Margarita debía compartir su vida lo conocería tan solo tras su llegada a Inglaterra. Enrique VI había ascendido al trono inglés aún en la infancia, en 1422, tras la muerte de su padre, el gran guerrero Enrique V, conquistador de Francia. A lo largo de todo su reinado, el joven rey estuvo bajo la influencia de diversas facciones cortesanas que utilizaban su nombre para impulsar sus propias agendas políticas. Para el momento de su enlace con Margarita, Enrique era un hombre profundamente religioso, pacífico, inclinado a la melancolía y completamente ajeno a la dura lucha por el poder que se libraba en su corte. Sus contemporáneos lo describían como un hombre dócil, incluso pusilánime, incapaz de tomar decisiones firmes y de resistir la presión de sus favoritos. Estas cualidades, si bien podían hacerlo un buen cristiano, lo convertían en un monarca deficiente. En una era donde se exigía al monarca determinación, voluntad y la capacidad de liderar ejércitos, el matrimonio de Margarita y Enrique se consumó el 23 de abril de 1445. La joven princesa francesa pronto descubrió que su esposo era un hombre bondadoso, pero completamente inhabilitado para la gestión del Estado. Poco después de la coronación de la reina, el duque Renato reanudó las negociaciones con la corona inglesa, buscando afianzar definitivamente los términos del acuerdo de paz. Margarita, junto a Enrique, se comunicaba activamente con el rey francés Carlos VI, intentando mediar en estas negociaciones. Sin embargo, el resultado resultó catastrófico para la parte inglesa. El acuerdo se selló sin la alianza de Sajonia, pero con la pérdida de Maine. Para la nobleza inglesa, esto supuso un golpe devastador. Décadas de guerra, miles de fallecidos, enormes gastos. Y todo ello para acabar cediendo territorios a los franceses casi sin luchar. La influencia de Margarita sobre el rey, de carácter blando y complaciente, se hacía cada vez más evidente. Los nobles ingleses observaban con inquietud cómo la joven reina, que apenas había cumplido 16 años, comenzaba a inmiscuirse en los asuntos de Estado. La nobleza percibió las condiciones del Tratado de Paz como una traición directa a los intereses de Inglaterra, y la palpable influencia de Margarita sobre Enrique se convirtió en otro motivo de descontento. La escasa autoridad del rey, su dependencia de favoritos cortesanos como William de la Pole, conde de Suffolk, y el cardenal Beaufort, generó hostilidad entre los poderosos señores del reino. El país, exhausto por la prolongada guerra con Francia, se encontraba ahora al borde de un conflicto interno que resultaría aún más devastador. Los primeros años del reinado de Margarita transcurrieron en relativa calma, pero la tensión crecía. La reina intentaba consolidar su posición en la corte, creando su propia facción de partidarios entre los nobles ingleses. Protegió las artes y la educación,
fundando un colegio en Cambridge que aún lleva su nombre. Sin embargo, tras el brillo superficial de la vida cortesana, se escondían profundos antagonismos. El principal opositor de la reina y su círculo se convirtió en Ricardo Plantagenet, duque de York, uno de los magnates más poderosos del reino y, crucialmente, un descendiente del rey Eduardo II por línea masculina. Sus pretensiones al trono no eran menos fundadas que las del propio Enrique, cuya dinastía Lancaster había accedido al poder mediante la usurpación en 1399. En 1453 ocurrió un evento que, lejos de fortalecer la posición de Margarita, aceleró la llegada de la catástrofe. El 13 de octubre, la reina dio a luz a un hijo, a quien se dio el nombre de Eduardo, príncipe de Gales. Parecería que el nacimiento de un heredero debía estabilizar la situación y garantizar la sucesión dinástica. Sin embargo, apenas unos meses después del nacimiento de su hijo, en agosto de 1453, algo terrible le sucedió al rey Enrique. Se sumió repentinamente en un estado de total abulia, del cual era imposible sacarlo. El rey no reconocía a quienes lo rodeaban, no respondía a las llamadas, era incapaz de tomar decisiones. Los historiadores modernos consideran que Enrique sufría de una enfermedad mental hereditaria, transmitida por su abuelo materno, el rey francés Carlos VI, célebre por su demencia. La locura del rey colocó al reino en una situación de extrema gravedad. ¿Quién debía gobernar el país mientras el monarca se encontraba en estado de insanidad? Margarita intentó hacerse con el poder, reclamando la designación de un regente, pero la nobleza inglesa no estaba dispuesta a aceptar el gobierno de una mujer, y además, francesa. En su lugar, el Parlamento, en marzo de 1454, nombró Lord Protector al duque de York. Este fue un golpe demoledor para Margarita. Su adversario político obtuvo el control total del reino, y ella misma quedó apartada de la administración. El duque de York comenzó de inmediato a aplicar una política destinada a limitar la influencia de la reina y sus partidarios. Destituyó a los favoritos de Enrique, introdujo reformas en la gestión financiera e intentó poner orden en el país. No obstante, a finales de 1454 ocurrió un evento que lo cambió todo de nuevo. Enrique recuperó inesperadamente la cordura, como si despertara de una larga pesadilla. La conciencia regresó a él tan súbitamente como lo había abandonado más de un año atrás. El rey podía volver a hablar, reconocer personas, tomar decisiones. Lo primero que hizo fue destituir al duque de York de su protectorado y reinstaurar en sus cargos a sus antiguos consejeros. Para Margarita, esto significó un triunfo. Su esposo había regresado, su posición se había restaurado, su enemigo había sido derrotado. Pero para el duque de York, esto supuso el fin de toda esperanza de acceder al poder por vías legales. Ricardo Plantagenet comprendió que por medios pacíficos no alcanzaría la corona. Solo quedaba un camino, la fuerza de las armas. En la primavera de 1455, el duque de York comenzó a reunir tropas. Formalmente, no se oponía al rey, sino a sus malos consejeros, quienes, según sus palabras, llevaban el reino a la perdición. Esta era la fórmula tradicional de rebelión en la Inglaterra medieval. Los señores siempre se levantaban no contra el monarca en sí, sino contra quienes supuestamente le daban malos consejos. Sin embargo, tras esta formulación, se ocultaba una lucha por la propia corona, una contienda entre dos ramas de la casa real de los Plantagenet. Margarita comprendió perfectamente las verdaderas intenciones del duque. Y en mayo del mismo año, apenas 5 meses después de que Enrique se recuperara de su enfermedad, convocó un gran consejo al que no fueron invitados los yorkistas. Esto fue una declaración de guerra abierta. El 22 de mayo de 1455 se produjo el primer enfrentamiento armado entre partidarios de los Lancaster y los York, la batalla de St. Albans. Los historiadores consideran este combate
el inicio oficial de la serie de guerras civiles que recibirían el nombre de Guerra de las Rosas. La denominación del conflicto proviene de los símbolos heráldicos de los bandos enfrentados. Los Lancaster utilizaban en su blasón una rosa roja, mientras que los York empleaban una blanca. La batalla de St. Albans fue de corta duración y concluyó con la victoria de los yorkistas. El rey Enrique fue herido por una flecha en el cuello y capturado por el duque de York. Varios destacados partidarios de los Lancaster murieron en combate. Margarita, junto a su pequeño hijo Eduardo, huyó a un lugar seguro, comprendiendo que su vida y la del heredero al trono corrían peligro. Tras la batalla de St. Albans, el duque de York no se atrevió a destronar a Enrique y proclamarse rey. Volvió a ser Lord Protector, y Enrique permaneció como monarca nominal, aunque bajo el control total de los yorkistas. Los siguientes años transcurrieron en una tensa confrontación. Margarita aprovechó cada oportunidad para reunir fuerzas para la lucha. Estableció contactos con los señores escoceses, con el rey de Francia, con los príncipes galeses, con todos aquellos que pudieran ayudarla a recuperar el poder. La reina demostró ser incansable en sus esfuerzos, transformándose de una joven princesa francesa en una experimentada política y caudillo militar. Si su esposo era demasiado blando e indeciso para la época, Margarita poseía todas las cualidades necesarias para un gobernante medieval: voluntad, determinación, implacabilidad con los enemigos. En 1459, la tensión alcanzó un punto crítico. Margarita logró reunir fuerzas considerables y los yorkistas sintieron la amenaza. El duque de York comprendió que la reina no se detendría hasta recuperar su poder absoluto y vengar la humillación sufrida. El conflicto volvió a degenerar en una guerra abierta. En el verano de ese año, tuvo lugar la batalla de Blore Heath. Luego siguió el asedio de Ludlow. El éxito alternaba entre ambos bandos. El país se dividió. Algunos señores apoyaban a los Lancaster, otros a los York, y otros esperaban, intentando discernir quién prevalecería. El pueblo llano sufría los saqueos de los ejércitos de ambos bandos, la devastación de los campos, la arbitrariedad de los soldados. Inglaterra, que acababa de concluir la agotadora guerra de los 100 años con Francia, ahora se combatía a sí misma. El 10 de julio de 1460 se libró la batalla de Northampton, que marcó un punto de inflexión en la primera fase de la guerra. Los yorkistas obtuvieron una victoria decisiva y el rey Enrique cayó nuevamente en cautiverio. En esta ocasión, el duque de York decidió actuar de manera más radical. En octubre de ese mismo año, se presentó ante el Parlamento y reclamó formalmente sus derechos al trono, basándose en su descendencia del rey Eduardo II. El Parlamento se encontró en una situación delicada. Por un lado, Enrique era un rey ungido. Por otro, los argumentos de Ricardo de York sobre su derecho a la corona eran muy convincentes desde una perspectiva dinástica. Como resultado, se alcanzó un compromiso. Enrique permanecería como rey hasta el fin de sus días, pero tras su muerte, el trono no pasaría a su hijo Eduardo, sino al duque de York y sus descendientes. Esta decisión del Parlamento significó la ruina total para Margarita. Su hijo, el pequeño príncipe Eduardo, perdía su derecho a la sucesión. Todo por lo que había luchado, los derechos dinásticos de su hijo, el futuro de su familia, se encontraba amenazado. La reina no podía ni quería aceptar tal desenlace. Huyó al norte de Inglaterra, a las tierras donde el partido Lancaster gozaba de un fuerte arraigo. Allí, entre los rudos señores del norte, que recordaban su lealtad a la casa Lancaster, Margarita reunió un nuevo ejército. Esta vez, estaba decidida a infligir un golpe demoledor a los yorkistas. La guerra entraba en una nueva fase, aún más cruenta, y Margarita de Anjou se preparaba para demostrar de lo que era capaz una mujer que defendía los derechos de su hijo. El invierno de 1460 a 1461 fue riguroso.
por los caminos nevados del norte de Inglaterra, avanzaban las tropas reunidas por Margarita de Anjou. La reina lideró personalmente la campaña militar, llevando consigo a su hijo de 7 años, Eduardo, la encarnación viva de los derechos Lancaster al trono. Su adversario, el duque de York, también reunió un ejército y avanzó al encuentro. El 30 de diciembre de 1460, los dos ejércitos se enfrentaron en Taunton, Yorkshire. La batalla fue encarnizada y de corta duración. Las fuerzas de Margarita, numéricamente superiores a los yorkistas, rodearon y aniquilaron al enemigo. El duque de York cayó en combate, al igual que muchos de sus partidarios. El conde de Salisbury fue hecho prisionero. Tras la batalla de Wakefield, Margarita demostró que en la guerra no conocía piedad. Según una de las versiones, fue ella quien dio la orden de ejecutar al prisionero conde de Salisbury y de decapitar el cuerpo del duque de York asesinado. La cabeza de Ricardo Plantagenet fue ensartada en una pica y exhibida en las puertas de la ciudad de York, colocándole una corona de papel a modo de escarnio a sus pretensiones al trono. Este fue un acto no solo de crueldad, sino de humillación simbólica del enemigo, destinado a mostrar lo que les ocurría a quienes osaban atentar contra los derechos del rey legítimo y su heredero. Sin embargo, algunos historiadores discrepan sobre la implicación directa de Margarita en estas acciones, argumentando que, en el momento de la ejecución del conde de Salisbury, la reina se encontraba en Escocia. No obstante, la fama le atribuyó precisamente estas crueles órdenes y su reputación de gobernante implacable se consolidó. La victoria en Wakefield enardeció a los Lancaster. Margarita se dirigió al sur al frente de un gran ejército, con la intención de liberar a su esposo, quien todavía se encontraba prisionero de los yorkistas. El 17 de febrero de 1461 tuvo lugar la segunda batalla de St. Albans. En esta ocasión, la fortuna estuvo del lado de la reina. Sus tropas derrotaron al ejército yorkista al mando de Ricardo Neville, conde de Warwick, apodado el Hacedor de Reyes. Enrique VI fue liberado y reunido con su esposa e hijo. Parecía que Margarita había logrado una victoria completa. Su principal enemigo estaba muerto, el rey liberado. El camino a Londres estaba abierto. Sin embargo, tras esta victoria, la reina cometió un acto que arruinó definitivamente su reputación a los ojos de sus contemporáneos y de la posteridad. Tras la batalla de St. Albans, cayeron en manos de Margarita dos prisioneros yorkistas, William Bombille, primer barón Bombille, y Sir Thomas Kyriel. Ambos eran caballeros que custodiaban al rey Enrique durante la batalla. Según las leyes del honor caballeresco, tenían derecho a rescate y a un trato digno. Sin embargo, Margarita decidió otra cosa. Según las crónicas, no dictó ella misma la sentencia, sino que actuó de manera aún más cruel. La reina se dirigió a su hijo de 8 años, Eduardo, con las palabras: «Justo hijo, ¿con qué muerte deben morir estos caballeros?». Y el niño, criado en un ambiente de guerra y odio, que no conocía nada más que la huida constante y las batallas, ordenó la decapitación de los prisioneros. Este episodio se convirtió en una parábola, un símbolo de hasta qué punto la guerra civil puede llevar a la crueldad, cuando incluso los niños dictan sentencias de muerte. La victoria de Margarita en Wakefield y St. Albans debía haberle asegurado un regreso triunfal a Londres. Sin embargo, fue precisamente en ese momento cuando la reina cometió un error fatal. Su ejército del norte, compuesto en gran parte por mercenarios escoceses y guerreros de las tierras fronterizas, se había ganado una reputación por sus saqueos y la violencia contra la población civil. Las noticias de estas atrocidades precedieron al ejército de Margarita, y los habitantes de Londres, presa del pánico, se negaron a abrir las puertas a la reina. La nobleza urbana y los mercaderes temían que el ejército Lancaster saquease la capital. Margarita vaciló, reacia a tomar la ciudad por la fuerza. Esta indecisión le costó la victoria en la guerra. Mientras permanecía acampada bajo los muros de Londres,
los yorkistas tuvieron tiempo para reagrupar sus fuerzas. El duque de York, fallecido en Wakefield, tenía un hijo, Eduardo, conde de March, un joven, enérgico y talentoso comandante. Al enterarse de la muerte de su padre, juró vengar su muerte y reunió un nuevo ejército en el oeste de Inglaterra. El 2 de febrero de 1461 obtuvo una victoria sobre los Lancaster en la batalla de Mortimer's Cross. Luego, Eduardo se unió a los restos del ejército derrotado del conde de Warwick y marchó hacia Londres. El 4 de marzo de 1461, los habitantes de la capital abrieron las puertas a los yorkistas. El 29 de marzo, el Parlamento, reunido en Londres, declaró depuesto a Enrique VI y al joven Eduardo, hijo del fallecido duque de York, lo proclamó rey Eduardo IV. Así, una nueva dinastía se afianzó en el trono inglés, y Margarita de Anjou, de reina, se convirtió en la esposa de un monarca depuesto, la madre de un príncipe desheredado. La noticia de la proclamación de Eduardo IV como rey supuso un terrible golpe para Margarita. Todo lo que había logrado con sus victorias en Wakefield y St. Albans resultó inútil debido a su indecisión ante los muros de Londres. Ahora debía empezar de nuevo, pero en condiciones mucho peores. El nuevo rey Eduardo era joven. Aún no había cumplido los 20 años. Poseía carisma, talento militar y determinación. A diferencia de un Enrique VI de voluntad débil, este yorkista sabía cómo inspirar lealtad y liderar a las personas. El 29 de marzo de 1461, en el Domingo de Ramos, Eduardo marchó hacia el norte con un gran ejército para aplastar definitivamente a los Lancaster. Ese mismo día, el 29 de marzo de 1461, el mismo día de la coronación de Eduardo IV, tuvo lugar la batalla de Taunton, en Yorkshire, que se convirtió en la batalla más sangrienta en la historia de la Guerra de las Rosas. Se estima que entre 50.000 y 80.000 personas participaron en el combate. La batalla se prolongó durante todo el día en medio de una ventisca y un frío terrible. Al caer la noche, el campo de batalla estaba sembrado de miles de cadáveres. Los Lancaster sufrieron una derrota aplastante. Muchos nobles partidarios de Margarita murieron en la batalla o fueron ejecutados después. Enrique VI huyó con su esposa e hijo hacia el norte y luego se refugió en Escocia. Para la casa de Lancaster, esto fue una catástrofe. El ejército destruido, la mayoría de los partidarios muertos, el rey y su familia en el exilio. Margarita pasó los años siguientes vagando, tratando de encontrar aliados para continuar la lucha. Se dirigió al rey escocés, a la corte francesa, al duque de Borgoña, a cualquiera que pudiera ofrecer ayuda. La reina estaba dispuesta a prometer cualquier cosa, ceder cualquier territorio inglés, firmar cualquier tratado, con tal de obtener tropas y dinero para un nuevo intento de recuperar el trono. Estos años fueron una dura prueba para una mujer que poco antes gobernaba Inglaterra. Vivía de limosnas, dependía de la benevolencia de gobernantes extranjeros, veía a su hijo crecer en la miseria y la incertidumbre. El príncipe Eduardo, destinado a reinar en Inglaterra, vagaba en su lugar por tierras extrañas, estudiando el arte de la guerra y soñando con el día en que podría recuperar lo que le pertenecía por derecho de nacimiento. En 1464, Enrique VI, que hasta entonces se había escondido en el norte de Inglaterra, fue capturado por los yorkistas y encarcelado en la Torre. Ahora Margarita se encontraba sola con su hijo adolescente, sin marido, sin ejército, sin dinero. Parecía que la causa de los Lancaster estaba perdida definitivamente, que Eduardo IV se había consolidado firmemente en el trono y que ninguna fuerza podría derrocarlo. Sin embargo, la situación política en Inglaterra resultó ser más compleja e impredecible de lo que parecía a primera vista. El nuevo rey, a pesar de sus indudables talentos, cometió errores que se volvieron en su contra, incluso contra aquellos que lo llevaron al poder. El principal de estos aliados decepcionados fue el conde de Warwick, el hacedor de reyes, quien creía que él mismo había entronizado a Eduardo y, por lo tanto,
tenía derecho a dictarle la política. El conflicto entre el rey y el conde de Warwick creció gradualmente. El punto de inflexión fue el matrimonio de Eduardo IV. En lugar de un matrimonio dinástico con una princesa extranjera que Warwick deseaba, el rey se casó en secreto con una noble inglesa, Isabel Woodville, hija de un caballero lancasteriano. Este matrimonio fue un escándalo. El rey se casó por amor, no por cálculo político, y con una mujer que no solo no era de sangre real, sino que también tenía vínculos con los opositores de los York. Warwick lo consideró una ofensa personal. Cuando la nueva reina comenzó a promover a sus numerosos parientes al poder, desplazando a los viejos consejeros del rey, el conde se dio cuenta de que había perdido influencia sobre el monarca que él mismo había entronizado. Comenzó una nueva intriga que conduciría a eventos increíbles incluso para esa época turbulenta. El hacedor de reyes decidiría cambiar de rey, incluso si para ello tuviera que aliarse con su archienemigo, Margarita de Anjou. En 1469, el conde de Warwick se levantó abiertamente contra el rey Eduardo. Al no poder derrocarlo por la fuerza de las armas en Inglaterra, el hacedor de reyes huyó a Francia, donde encontró refugio en la corte del rey Luis XI. Fue aquí, en el Castillo Real de Angers, donde tuvo lugar un encuentro que conmocionó a toda Europa. El conde de Warwick, un hombre que había matado a muchos lancasterianos y entronizado a Eduardo de York, se reunió con Margarita de Anjou, una mujer que había luchado contra él toda su vida. Este encuentro fue organizado por el rey de Francia, Luis XI, primo de Margarita, quien vio en la alianza de Warwick y los Lancaster una forma de debilitar a Inglaterra y fortalecer la influencia de Francia. Las negociaciones entre Margarita y Warwick fueron extremadamente difíciles. Demasiada sangre yacía entre ellos. Demasiado profunda era el odio mutuo. La reina recordaba la batalla de Taunton, donde miles de sus partidarios murieron. Recordaba los años de exilio y humillación. El conde, a su vez, no podía olvidar cómo Margarita había ejecutado a sus parientes y amigos. Sin embargo, ambos comprendieron que solo uniendo fuerzas podrían derrocar a Eduardo IV. Al final, se llegó a un compromiso. Warwick reconocía a Enrique VI como el rey legítimo y se comprometía a devolverlo al trono. Como prenda de lealtad a la nueva alianza, la hija de Warwick, Anna Neville, fue prometida al príncipe Eduardo, el hijo de 17 años de Margarita. Este matrimonio estaba destinado a unir a dos casas enfrentadas y asegurar la reconciliación futura. En el otoño de 1470, el conde de Warwick desembarcó en Inglaterra al frente de un ejército. El rey Eduardo IV no estaba preparado para la invasión. Muchos de sus partidarios cambiaron de bando a favor de Warwick, y él mismo se vio obligado a huir al extranjero a Borgoña. El 3 de octubre de 1470, Enrique VI fue liberado de la torre y proclamado nuevamente rey de Inglaterra. Margarita, que se encontraba en ese momento en Francia, no podía creer lo sucedido. Después de 10 años de derrotas, exilio y desesperación, su marido era de nuevo rey. Su hijo, reconocido heredero del trono. Parecía que la suerte finalmente le había sonreído, que todos los sufrimientos y la lucha no habían sido en vano. La reina comenzó a prepararse para regresar a Inglaterra, donde la esperaban el triunfo y la restauración de sus derechos. Sin embargo, este triunfo resultó efímero. Mientras Margarita se preparaba para el viaje, alistando barcos y séquito, en Inglaterra se desarrollaban acontecimientos que volverían a dar un vuelco a todo. Eduardo IV, que había encontrado refugio en su cuñado, el duque de Borgoña, no estaba dispuesto a resignarse a la pérdida del trono. En marzo de 1471, desembarcó en el norte de Inglaterra con un pequeño destacamento. Formalmente, Eduardo declaró que solo venía a reclamar sus tierras hereditarias, como duque de York, y no a luchar por la corona. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el sur, su ejército crecía rápidamente.
Viejos partidarios regresaban bajo su estandarte. Ciudades le abrían sus puertas. El 14 de abril de 1471, en la batalla de Barnet, los yorkistas se enfrentaron a las tropas del conde de Warwick. La batalla de Barnet tuvo lugar en una espesa niebla que envolvió el campo de batalla. En esta confusión, los soldados no podían distinguir quiénes eran los suyos y quiénes los enemigos. El combate fue feroz y caótico. Al final del día, la suerte se inclinó a favor de Eduardo IV. Las tropas de Warwick fueron derrotadas y el propio Hacedor de Reyes murió en combate. La muerte de Warwick fue una catástrofe para la causa de los Lancaster. Su principal comandante y aliado más poderoso estaba muerto, y la reina Margarita aún no había llegado a Inglaterra. Cuando, unos días después de la batalla, Margarita, junto con su hijo Eduardo y su nuera Ana Neville, desembarcó finalmente en la costa inglesa, se enteró de la terrible noticia. Warwick estaba muerto. Su ejército dispersado, y el rey Eduardo IV controlaba de nuevo Londres y mantenía prisionero a su marido, Enrique. Sin embargo, la reina no se rindió. Decidió reunir un nuevo ejército y dar a los yorkistas una última batalla. Margarita de Anjou se encontró en una situación desesperada. Su principal aliado estaba muerto. El enemigo controlaba la capital y la mayor parte del país, y ella no tenía ejército ni tiempo para reunirlo. Sin embargo, la reina de 40 años, que había pasado por 2 décadas de guerra, no estaba acostumbrada a rendirse. Se dirigió al oeste y al norte, a los condados de Gales y las fronteras, donde la casa de Lancaster tradicionalmente tenía partidarios. En el camino se le unieron escuadrones de caballeros leales, restos del ejército derrotado de Warwick, milicias galesas. A principios de mayo, Margarita había reunido una fuerza bastante considerable, aunque inferior en número y experiencia al ejército del rey Eduardo. A su lado estaba su hijo de 17 años, el príncipe Eduardo de Westminster, que por primera vez en su vida iba a participar personalmente en un combate. Eduardo IV, al enterarse del movimiento de Margarita, marchó inmediatamente a su encuentro. Comprendió que era necesario infligir un golpe decisivo a los Lancaster antes de que pudieran reunir más fuerzas y atrincherarse. El ejército real avanzó a marcha forzada, tratando de interceptar a Margarita antes de que cruzara el río Severn y se dirigiera a Gales, donde podría recibir refuerzos. El 4 de mayo de 1471, los dos ejércitos se encontraron cerca de la ciudad de Tewkesbury, en Gloucestershire. Margarita se vio obligada a aceptar la batalla. No logró cruzar el río y no había dónde retirarse. La reina tuvo que liderar personalmente al ejército en la batalla. Un caso sin precedentes para una mujer de esa época. La batalla de Tewkesbury comenzó en la mañana del 4 de mayo. Los Lancaster ocuparon una posición defensiva en una colina, protegida por fosos y setos. Eduardo IV, un hábil comandante, organizó el asalto, utilizando la superioridad de sus tropas en artillería y disciplina. La batalla fue brutal y sangrienta. Durante varias horas, el resultado de la batalla permaneció incierto, pero al final, la experiencia y la superioridad numérica de los yorkistas prevalecieron. La defensa de los Lancaster fue rota y su ejército se dio a la fuga. Muchos nobles partidarios de Margarita murieron en combate. Cayó John Courtney, conde de Devon. Murió John Wenlock, barón Wenlock. Murieron John Delves, John Beaufort, William Vaux de Harraden y Robert Whittingham. Pero la pérdida más terrible esperaba a Margarita. El príncipe Eduardo de Westminster, el heredero de 17 años del trono de Lancaster, el único hijo de Margarita, murió en la batalla de Tewkesbury. Las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Según una versión, cayó en medio de la batalla, luchando con armas en mano. Según otra, fue capturado y luego ejecutado por orden del rey Eduardo o sus hermanos. Una crónica afirma que después de la batalla, el príncipe capturado fue llevado a un gran campo llamado Gastón,
donde el rey Eduardo IV y sus hombres lo mataron. Sea como fuere, el joven en quien Margarita había depositado todas sus esperanzas, por quien había luchado durante 20 años, sacrificándolo todo, estaba muerto. Con su muerte, desapareció la última esperanza de la Casa de Lancaster de restaurar su poder. La línea masculina directa de la dinastía se extinguió. La propia Margarita fue tomada prisionera poco después de la batalla. Una mujer de 41 años que una vez fue reina de Inglaterra, comandó ejércitos e infundió terror en sus enemigos, se convirtió ahora en prisionera de los York. Con ella cayeron también su joven nuera Anna Neville, hija del conde de Warwick, muerto en Barnet, y viuda del príncipe Eduardo. Para Margarita, este fue el fin de todas las esperanzas y sueños. Había perdido a su hijo, había perdido su libertad, y pronto perdería a su marido. El 21 o 22 de mayo de 1471, el rey Enrique VI murió en la torre. Oficialmente se anunció que había fallecido de melancolía y tristeza al enterarse de la muerte de su hijo y de la derrota en Tewkesbury. Sin embargo, casi todos los contemporáneos e historiadores posteriores creen que el desafortunado rey fue asesinado por orden de Eduardo IV para acabar definitivamente con la amenaza de los Lancaster. Margarita fue encarcelada en el castillo de Wallingford y su carcelera fue Alice de la Pole, duquesa de Suffolk, que una vez fue su dama de compañía. Los años de cautiverio fueron para Margarita un tiempo de profunda desesperación. Había perdido a todos los que amaba: marido, hijo, libertad, corona. La mujer que había estado en el centro de la política europea era ahora una prisionera olvidada en un castillo inglés. Su padre, el duque René, trabajó incansablemente para liberar a su hija, pero las negociaciones avanzaron lentamente. Los yorkistas no tenían prisa por liberar a Margarita, temiendo que ella intentara organizar una nueva resistencia. Solo en 1475, 4 años después de su captura, se llegó a un acuerdo para su rescate. La liberación de Margarita de Anjou fue el resultado de largas y complejas negociaciones entre varias partes. El rey de Francia, Luis XI, primo de Margarita, accedió a pagar el rescate por ella al rey Eduardo IV. Sin embargo, esta gracia no fue desinteresada. Luis puso como condición que el duque René, padre de Margarita, cediera a Francia todos sus territorios: Anjou, Bar, Lorena y Provenza. De hecho, esto significaba que Margarita tendría que renunciar a todos sus derechos sobre la herencia de su padre en favor de la corona francesa. La suma que Luis pagó como rescate fue significativamente menor que el valor real de estas tierras. Por lo tanto, el rey francés llevó a cabo esta transacción de manera bastante ventajosa. Además, Margarita tuvo que renunciar a todos sus derechos sobre las posesiones y títulos ingleses en favor de Eduardo IV. En 1476, una vez resueltos todos los trámites, Margarita regresó a Francia. Tenía 46 años, pero aparentaba muchos más de los que tenía. 2 décadas de guerra continua, años de vagabundeo y exilio, la pérdida de su marido y su hijo, 4 años de cautiverio. Todo esto había dejado una profunda huella en la otrora hermosa princesa francesa. La mujer que una vez fue una de las gobernantes más poderosas de Europa, regresó a su patria empobrecida, despojada de todos sus derechos y títulos, dependiente de la benevolencia de su primo, el rey Luis. Se le permitió establecerse en el castillo de Anjou, en las tierras que una vez pertenecieron a su padre y que ahora habían pasado a la corona francesa. Los últimos años de la vida de Margarita transcurrieron en silencio y olvido. Vivía como una pobre pariente del rey, recibiendo una modesta pensión de las arcas reales. La otrora orgullosa reina, que lideraba ejércitos en batalla y no conocía piedad para sus enemigos, ahora pasaba sus días en la oscuridad. No le quedaba familia, ni amigos, ni riqueza, ni poder, nada más que recuerdos de los gloriosos y terribles días de su juventud. Su padre, el duque René el Bueno,
murió en 1480 y Margarita lo sobrevivió solo 2 años. El 25 de agosto de 1482, Margarita de Anjou falleció a la edad de 52 años. Su cuerpo fue enterrado junto a sus padres en la catedral de la ciudad de Angers. Incluso después de su muerte, Margarita no encontró descanso. Durante la Revolución Francesa, más de 300 años después de su muerte, la catedral de Angers fue saqueada por las turbas revolucionarias. La tumba de Margarita, al igual que la de sus padres, fue profanada y sus restos dispersados. Así terminó sin gloria la historia de una mujer que una vez fue reina de Inglaterra y cuyo nombre aterrorizaba a sus enemigos. La historia juzgó a Margarita de Anjou con dureza. Los contemporáneos la acusaron de iniciar la guerra civil, de crueldad, de intentar usurpar el poder, que según la concepción medieval no podía pertenecer a una mujer. William Shakespeare, en sus crónicas históricas, la llamó la loba de Francia, creando la imagen de una mujer despiadada y vengativa, dispuesta a cualquier crimen por el poder. Sin embargo, historiadores posteriores ofrecen una visión diferente de la personalidad de Margarita de Anjou. Fue una mujer que se encontró en una situación increíblemente difícil. Con 15 años, fue casada con un rey de voluntad débil en un país extranjero, donde era considerada un símbolo de humillación nacional. Cuando su marido resultó incapaz de gobernar debido a una enfermedad mental, fue Margarita quien tuvo que asumir la carga del poder, defender los derechos de su hijo al trono. Sí, fue cruel, pero no más cruel que sus oponentes masculinos, que ejecutaban prisioneros, traicionaban aliados y mataban rivales sin vacilar. Su principal crimen, a ojos de sus contemporáneos, fue que, siendo mujer, se atrevió a asumir el papel de líder político y militar en una sociedad donde tal papel se consideraba prerrogativa exclusivamente masculina. Margarita de Anjou fue una de las figuras clave en la Guerra de las Rosas, un conflicto que duró más de 30 años y costó la vida a miles de personas. Esta guerra destruyó la antigua aristocracia inglesa. Muchas casas nobles fueron completamente aniquiladas en batallas y ejecuciones. Cambió el carácter de la monarquía inglesa y preparó el terreno para el ascenso de la nueva dinastía Tudor, que llegaría al poder en 1485, solo 3 años después de la muerte de Margarita. La historia de esta mujer es una historia sobre cómo las ambiciones personales, las disputas dinásticas y la lucha por el poder pueden sumir a todo un país en el abismo de la guerra civil, cuyas consecuencias se sentirían durante décadas.